¿Listo, Miguel? Gracias. Bien. Recordemos que una derivada, por ejemplo, si nosotros tenemos una derivada de este tipo, esto nos representa una razón de cambio, ¿sí? Instantánea. ¿Qué significa esto? Significa que el valor que tome la derivada en un determinado valor de la variable independiente t es el ritmo al cual está cambiando la variable y, ¿sí? Cuando hacemos variar a la variable independiente t. Una derivada mide una razón de cambio. Todas aquellas características que pueden darse en la naturaleza, como presión, temperatura, volumen, distancia, tiempo, fuerza, trabajo, sufren cambios si alguna de las variables que la determina también cambia. Y la derivada nos puede ayudar a medir esos cambios. Entonces le vamos a dar a la derivada una interpretación de razón de cambio, ¿sí? ¿Cómo cambia la temperatura con respecto al tiempo en el día? ¿Cómo cambia la presión atmosférica con respecto a la temperatura? Si hace calor, los gases se expanden y la presión disminuye. Si hace frío, los vapores condensan, los gases se comprimen y la presión aumenta, etc. Todo ese tipo de características que tiene la naturaleza pueden ser estudiadas a través de ecuaciones diferenciales. Diremos que si una ecuación diferencial sirve para simular un fenómeno de la naturaleza, la ecuación diferencial será un modelo matemático del fenómeno. Si la ecuación diferencial se puede resolver, la solución será una función que predice las propiedades del fenómeno. La ecuación diferencial es el modelo y la solución es la función que predice. Es una función predictora o estimador, que también lo conocemos, porque podemos determinar valores de las variables dependientes asignándole valores a las variables independientes. Y vamos a tratar de ver algunos ejemplos que nos ayuden a entender esto. Y voy a comenzar con una ley que se considera una ley empírica del enfriamiento, calentamiento de Newton. A través del método científico de observar, ¿sí?, una situación de la naturaleza, se cree que Newton formuló esta ley basada en la experiencia, ¿sí?, en estar haciendo experimentos, por eso se llama ley empírica, en el que determina qué tan rápido se enfrían los cuerpos o qué tan rápido se calientan, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros sacamos una taza de café dentro del horno de microondas donde está hirviendo y la temperatura del café es de 104 grados centígrados, y lo ponemos sobre la mesa de una habitación que tiene una determinada temperatura, supongamos 20 grados centígrados. El café va a empezar a perder calor y su temperatura va a empezar a decrecer. Entonces, el café se empieza a enfriar, ¿sí? Si sacamos dos tazas idénticas a la misma temperatura de un horno, supongamos 104 grados, y una la ponemos en una habitación que esté a 0 grados,
y otra en una habitación que esté a 25 grados, ¿en cuál de las dos habitaciones se va a enfriar más rápido? Es pregunta. En la que está a 0 grados. En la que está a 0 grados, el sentido común me dice que si el lugar donde ponemos el objeto que está caliente está muy frío, ese objeto va a perder calor más rápidamente. Y efectivamente, cuanto mayor sea la diferencia de temperaturas entre el objeto que se enfría y el medio que lo rodea, la rapidez con que cambia la temperatura es mayor. Y viceversa. Si un objeto lo ponemos en un lugar que está muy caliente, pues se va a calentar más rápido. Ahí estaríamos hablando de calentamiento. Entonces, bajo esto, Newton estableció una ley que dice lo siguiente. La rapidez con que un cuerpo, ¿sí?, se enfría o también se calienta es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura del medio que lo rodea. En este caso, pudiera ser el medio ambiente o pudiera ser un medio controlado. Esta rapidez con que un cuerpo se enfría se puede considerar como qué tan rápido cambia la temperatura con respecto al tiempo. Cuando hablamos de rapidez, nos estamos refiriendo a un cambio en el tiempo, una especie de velocidad. Y esa rapidez se expresaría simbólicamente como el cambio en la temperatura con respecto del tiempo. ¿Sí? Esto significa rapidez de enfriamiento. Cómo varía la temperatura en el tiempo. Y dice que es proporcional, y en matemáticas algo que es proporcional lo representamos con una relación de proporcionalidad. Este es el símbolo de proporcionalidad. Es proporcional a la diferencia entre la temperatura que tenga el cuerpo, que es la que está cambiando, menos la temperatura que tenga el medio que lo rodea. ¿Sí? Se supone, y aquí la hipótesis considera que el medio que rodea al cuerpo que se enfría no ve modificada su temperatura por el calor que disipa o absorbe el cuerpo que esté siendo estudiado. Por ejemplo, si yo pongo una taza de café hirviendo en la mesa de la cocina, donde la temperatura es de 20 grados, el calor que suelta el café no alterará significativamente la temperatura del medio de la cocina, del cuarto de cocina, seguirá manteniéndose en 20 grados. ¿Sí? Cosa que no ocurriría si la taza de café a 100 grados la ponemos dentro de una ollita chiquita, la olla se va a calentar. Entonces, aquí el supuesto es que el medio ambiente no ve alterada significativamente su temperatura. Siempre que ustedes vean un enunciado donde se diga que la relación es de proporcionalidad, habrá que quitarle ese signo de proporcionalidad y expresarlo como una ecuación. Para esto, esa constante de proporcionalidad la voy a representar con una letra. En este caso le voy a marcar para decir que es igual a un múltiplo de esa diferencia entre la temperatura del medio con la temperatura del cuerpo. ¿Sí? Esta ecuación se convierte en una ecuación diferencial de primer orden en la variable t.
¿sí? Incluso la pudiera ver como una ecuación lineal o una ecuación de variables separables, cada dentro de los dos tipos. Pero este problema va a tener condiciones que las llamaremos condiciones iniciales y condiciones de frontera. Una de estas condiciones es que la temperatura en un tiempo cero, que es cuando empezamos a estudiar el problema, va a ser conocida como una temperatura T sub cero. Por ejemplo, si sacamos agua hirviendo, ¿sí? Y la ponemos en un cuarto frío, esa temperatura inicial sería de 100 grados, porque el agua hirviendo, en condiciones estándar de temperatura y presión, tiene un valor de 100 grados Celsius. Y una condición de proporcionalidad que identifique al material que se está estudiando, se podrá conocer si la temperatura puede ser medida en otro tiempo distinto al tiempo cero. Por ejemplo, un minuto, un segundo o medio minuto después de que se empieza a estudiar el fenómeno, podemos medir la temperatura en ese instante. Si conozco estas dos condiciones, ¿sí? Una de ellas, la primera, que es la cuando t vale 0, me va a permitir conocer la constante de integración que llamamos C. Y una condición posterior me va a permitir conocer la constante de proporcionalidad del problema, ¿sí? Si resolvemos esta ecuación diferencial sujeta a estas condiciones, nosotros estaremos encontrando una función t que dependa del tiempo, que permita predecir qué temperatura tendrá ese cuerpo para todo momento mayor que 0, ¿sí? Esto tiene validez solo en instantes posteriores al momento en que el cuerpo se somete a enfriamiento o calentamiento. Es importante mencionar lo siguiente. Si el valor de la constante es menor que 0, si el valor de la constante es menor que 0, se trata de enfriamiento. Si la constante es mayor que 0, se va a tratar de calentamiento, ¿sí? Podemos tener los dos sentidos en que fluye el calor. Si esa constante es mayor que 0, se trata ¿de qué le dije? De calentamiento. Calentamiento. Este modelo lo dedujo Newton a través de la experiencia, observar y sacar conclusiones, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Tengo por aquí ya redactado. Es más o menos una idea de qué es lo que estamos tratando de modelar. Imagínense una pequeña barra de metal, un pedazo de varilla, un pedazo de cobre o de plomo, ¿sí? Cuya temperatura está inicialmente a 20 grados centígrados. Eso representaría esta condición. Si dice inicial, significa que el tiempo vale 0, y si dice que vale 20 grados centígrados, con esa temperatura empezamos el experimento. Se deja caer en un gran tanque de agua hirviendo. Esto de gran tanque, lo único que me da a entender es que la temperatura del medio no va a cambiar por ponerle un pedacito de metal a 20 grados centígrados. Si tenemos un tanque de 200 litros con agua hirviendo y le ambientas un tornillo que está a 20 grados centígrados, significativamente no le va a cambiar la temperatura al agua hirviendo, ¿sí? Dice, ¿cuánto tiempo le tomará
obviamente a la barra, alcanzar los 90 grados centígrados. Me están preguntando por algo a posteriori, a futuro, ¿sí? Porque como se encontraba a 20, tiene que llegar a los 90. ¿Alcanzará a tener 90 grados la barra si está dentro de agua hirviendo? Y recuerdo que la temperatura del agua al hervir es de 100 grados. Por lo tanto, la barra de metal sí puede llegar a los 90 grados. ¿Sí? Siempre cuando se mantenga el agua a la misma temperatura, ¿no? Sí, el agua tiene que seguir hirviendo, está hirviendo el agua, no la puedo dejar de mantener en esa temperatura. Pero aquí viene una condición que tiene que ser necesaria. Se sabe que la temperatura de la barra aumentó 2 grados en un segundo. Y esa es la segunda condición. En un segundo, la temperatura aumenta 2 grados. Voy a tener un par de condiciones. Una condición inicial y una condición temporal instantes después de haber empezado el experimento. Si yo conozco estas dos condiciones, yo puedo saber en qué instante alcanza los 25, los 30, los 40, los 50, los 80, los 90, incluso cuánto le tomaría a la barra en llegar a los 100 grados. ¿Sí? ¿De qué se trata este experimento? ¿De calentamiento o de enfriamiento? De calentamiento. De calentamiento, porque la barra está inicialmente fría y va a llegar a la temperatura que especifica esta característica del medio, que son 100 grados. Entonces, resolver este problema implica hacerle valor a esta ley. La rapidez con que un cuerpo se calienta es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura del medio que lo rodea. Esto me lleva a esta ecuación con estas condiciones, ¿sí? Esta ecuación con estas condiciones se va a ajustar a las características del problema de la siguiente manera. ¿Cuál es la temperatura del medio en el que se va a colocar la barra de metal? 20 centígrados. No. 98 La temperatura grados. del medio donde voy a echar la barra de metal. 98 grados. ¿Sí? No. Está hirviendo, ¿no? Tiene que estar a 100 grados centígrados. 100 grados. Esta sería la temperatura del medio. 100 grados. ¿Sí? Si el agua está hirviendo en condiciones normales, el agua lo hace a 100 grados. ¿Cuáles son las condiciones de este experimento? ¿Qué temperatura tiene la barra cuando se echa por primera vez al agua? 20 grados. 20. Entonces T sub 0 vale 20 grados. ¿Sí? Y un instante después, y ese instante son un segundo. Un segundo después, este tiempo va a ser un segundo después. ¿Qué temperatura tiene? 22 grados centígrados. 22 grados centígrados. ¿Cómo lo deduzco, mija? Pues al 20 nada más le sumé los 2 grados que se le dio. Así es. Si sabemos que estaba a 20 grados y en un segundo aumentó 2 grados por echarlo en agua hirviendo, ¿sí? Ya tengo las condiciones del problema. Esta ecuación diferencial hay que resolverla bajo estas condiciones. Y esto será válido para todo tiempo mayor que 0. Yo no puedo decir nada antes de que la barra se aviente al agua. Yo puedo explicar todo después de que la barra se avienta al agua, partiendo de que estaba a 20 grados, de que está en agua hirviendo y que en un segundo aumentó 2 grados. Con esa información yo puedo describir el fenómeno en cualquier tiempo mayor que 0. ¿Sí? Díganme si hasta aquí entienden el enunciado del problema y la traducción al modelo matemático. Sí se le entiende, profe. Sí, profe.
Les doy unos segundos para que copien esa parte. Sí, por favor. Muy bien. La mayoría de las aplicaciones que tienen las ecuaciones diferenciales, las ecuaciones son muy simples, no son complicadas, ¿sí? Casi todas son o lineales o de variables separables. ¿Sí? Entonces, vamos a resolver la ecuación diferencial por variables separables, ¿sí? Por variables separables, esta ecuación se resuelve de la siguiente manera. La variable temperatura la voy a asociar con su diferencial de temperatura. Por lo tanto, pasaría dividiendo T menos 100. ¿Sí? Y la variable tiempo la pasaría multiplicando a la constante desconocida. Como la ecuación ya está en variables separadas, le aplicamos el operador integral y tendremos lo siguiente. ¿Cuánto vale la derivada del lado izquierdo? Perdón, la integral del lado izquierdo. ¿Va directa? Vale el Logaritmo logaritmo natural de natural t. de t menos 100. Si nosotros hacemos u igual a esto, du sería dt, quedaría du sobre u. Del lado derecho, la integral de dt es t. Sumaríamos una constante de integración, ¿sí? Que la pudiera escribir sin ningún problema como logaritmo de c, como lo hemos hecho en algunos momentos. La constante de integración la pongo como logaritmo de c y no me afecta en lo absoluto. O ponerle c tampoco me afecta en lo absoluto, ¿sí? Si yo quisiera despejar la temperatura, tomo el antilogaritmo en ambos lados. El antilogaritmo del logaritmo se anularía y me dejaría a t menos 100. Y del lado derecho me quedaría el exponencial de kt más logaritmo natural de c. ¿Sí? Esto pudiera reescribirse como e a la kt por e a la logaritmo de c. Puesto que los exponentes se están sumando, quiere decir que las bases se multiplican, y aquí están las bases multiplicando. Pero aquí sería el logaritmo de c. La idea de haberle puesto logaritmo es para que se pueda anular el exponencial con el logaritmo aquí. De tal forma que la constante c se pueda despejar, ¿sí? Y quede multiplicando a e a la k por t. Así, no será difícil entender que la temperatura, si la despejamos, valdrá 100, pasa sumando, más un múltiplo del exponencial de k por t. Este sería el modelo general, o también conocida como solución general, ¿sí? Esta solución general serviría para cualquier situación experimental donde la temperatura del medio sea 100 grados, ¿sí? Agua hirviendo, aire a 100 grados, aceite a 100 grados, ¿sí? La arena del desierto a 100 grados. Si estamos en un lugar donde el medio ambiente se encuentre a 100 grados, esta es la solución. Y se haría solo una vez. Luego,
empezamos a usar las condiciones. Usando la condición que expresa que en un tiempo cero, la temperatura es igual a 20, ¿sí? En un tiempo de 0 segundos la temperatura es de 20 grados. Nosotros vamos a sustituir esos dos valores. Temperatura de 20 grados es igual a 100 más una constante que no conozco por el exponencial de K multiplicando al tiempo que vale 0. Se reemplazan tiempo y temperatura en la ecuación. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, K por 0 es 0 y E a la 0 es 1. Entonces aquí me quedaría 100 más, ¿cuánto? ¿Cuánto queda esto si T vale 0? Sí, Sí. No sé. ¿Sí? E a la 0 vale 1. Si despejo C, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el valor que tendría la C? $20/5. Digo, 20/100, perdón. No. No es cierto. ¿Está multiplicando? No está sumando. Va Sumando. Entonces sería restando, ¿cuánto, mija? entonces son menos 80. 20 menos 100 me daría menos 80. ¿De acuerdo? Sí. Una vez conocida la constante, ¿sí? Al sustituir la C en la solución general, tendríamos lo siguiente. Esta ecuación, que es la solución general, la voy a ir construyendo propia para el problema. La C me dio menos 80. ¿Sí? Esta sería una solución particular y serviría para todos los experimentos donde un cuerpo a 20 grados se aviente en un medio que está a 100 grados. ¿Sí? Este número representa la máxima temperatura que el cuerpo puede ganar. Para pasar de 20 hasta los 100 grados, tiene que ganar 80 grados. ¿Sí? Luego, vamos a usar la otra condición. Usando la condición que expresa que en un segundo la temperatura aumenta 2 grados, llegando a los 22. Esa es la otra condición. Esta segunda condición me va a permitir conocer el valor de K. Y ese valor de K estará intrínsecamente relacionado con la barra de el tipo de metal que esté construida. Esa K puede variar si es cobre, si es bronce, si es acero, si es aluminio, porque esos materiales tienen diferente conductividad térmica y se pueden calentar más o menos en un segundo. Esta característica va a ser muy particular del tipo de material que estemos trabajando. Y entonces, con la última ecuación que tengo, si la temperatura está en 22 y el tiempo es de 1, aquí me quedaría K multiplicado por 1, ¿sí? De tal forma que esta ecuación tiene nomás una incógnita, que es K. La voy a despejar, ¿sí?
Despejando K, tendríamos lo siguiente. Para despejar esta K, y que lo puedan entender así muy rápido, la ecuación la puedo escribir al revés, ¿sí? Nada más la escribo al revés. Lo que está a la derecha lo pongo a la izquierda, lo que está a la izquierda lo pongo a la derecha y empiezo a despejar. Lo primero que voy a hacer es pasar el 100, ¿sí? Y quedaría E elevado a la K por 1, que es K. Y el 100 pasaría restando. ¿Están de acuerdo? Sí. Hecho esto, ponemos E a la K y me quedaría lo siguiente. 22 menos 100 me dan menos 78. Y el 80 que está aquí multiplicando pasaría dividiendo. Esto sería igual, por ley de signos, 78 sobre 80. Y entonces, para despejar a la K, saco logaritmo en ambos lados. Pongo logaritmo de E a la K igual a logaritmo de 78 sobre 80. Del lado izquierdo se cancela el logaritmo con el exponencial y me quedaría que K vale ¿cuánto? ¿Pueden sacar esto con la calculadora? Redondeando a 4 decimales. Menos 0.0253. ¿Así? Sí. Este valor de K tiene unidades de segundos a la menos 1. ¿Sí? La constante de integración, la constante de proporcionalidad siempre va a tener las unidades en que se especifica el tiempo elevado a la menos 1. Tiene que ver con algo de la frecuencia. ¿Sí? Hecho esto, el modelo, ¿sí?, tiene como solución a la función, y vamos a agarrar la última ecuación que teníamos, que es la solución particular, y la vamos a escribir con el valor de K que le corresponde, menos 0.0253, y este sería el modelo que predice la temperatura en cualquier instante, ¿sí? Esa sería la solución. ¿De acuerdo? Esta función es la solución, ¿sí?, predictiva. Es la que nos dice qué temperatura hay en cada instante de tiempo mayor que 0, en 2 segundos, en 3 segundos, en 4 segundos, en 5 segundos, en 1 minuto, etc. Las preguntas que tiene el problema son las siguientes. ¿Cuánto tiempo le tardará en llegar a los 90 grados? La primera. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo alcanzará en llegar a los 90 grados? Vamos a ver que esta ecuación puede hacer dos cosas. Puede calcular la temperatura si me dan un tiempo. Y puede calcular el tiempo si me dan una temperatura. Entonces, para la primera de las preguntas, ¿sí?, para alcanzar los 90 grados, sustituimos en la ecuación y ponemos 90 es igual a 100 menos 80, menos 80e a la menos 0.0253 por t, ¿sí? Y vamos a despejar el tiempo. Despejando el tiempo, tendríamos lo siguiente. Este 100 va a pasar restando. Y este menos 80 va a pasar dividiendo. Y me va a quedar
esta cantidad despejada. Es decir, al 90 le quito el 100, lo divido entre menos 80, ¿sí? Esto me daría 90 menos 100 me dan menos 10, entre menos 80 me da 1/8. ¿Estoy correcto? Es correcto. Ahora, para quitar el exponencial tomamos el logaritmo y se cancela con el exponencial y me va a quedar menos 0.0253 por t igual al logaritmo de 1/8. ¿Sí? Logaritmo de 1/8. ¿Cuánto vale el logaritmo de 1/8? Menos 2.079. Menos 2.079. Si despejamos el tiempo, estaríamos dividiendo menos 2.079 entre 0.0253. Y esto me da, Menos 82.17. será positivo porque es menos entre menos. Sí. ¿80 y qué? 82.17. 17. El tiempo lo estamos midiendo en segundos. Estaríamos tardando estos segundos en que la barra alcance los 90 grados. ¿Sí? Pasar de 20 a 90 grados le va a llevar 82 segundos. ¿Estamos? Sí, profe. Sí. El inciso siguiente es, para alcanzar los 98 grados, ¿sí? Le va a costar más trabajo. Cuanto más se aproxime esto a la temperatura de 100, le toma más tiempo. El problema sería igualito que este, igualito. Con la diferencia de que en lugar de alcanzar los 90, quiero 98. 98. ¿Sí? 98 es igual a 100 menos 80 a la misma potencia. Paso el 100 restando a los 98. Y luego lo divido entre menos 80. ¿Cuánto me da esa fracción? Fue 1/40. 1/40. Muy bien. Saco el logaritmo en ambos lados, me va a quedar menos 0.0253 por t igual al logaritmo de 1/40. ¿Sí? ¿Cuánto es el logaritmo de 1/40? Menos 3.7. 78. 78, ¿qué? 88. Si despejamos t, me va a 68. quedar que el tiempo es de menos 3.7888 entre menos 0.0253. ¿Y esto cuánto me da? Profe, era 3.68. Este. ¿Sí? De menos 145.80. Positivo. 45.8 positivos. Segundos. ¿Sí? Sí, profe. 73 segundos más. Fíjense, le tomó 82 segundos en aumentar de 20 a 90. Y le tomas 60 y tantos segundos más en aumentar de 90 a 98. ¿Sí? Cuanto mayor se reduzca la diferencia de temperaturas,
Cuanto más pequeña sea la diferencia de temperaturas entre el cuerpo y el medio, más tiempo tiene que pasar. ¿Sí? ¿Lo entendieron? Sí, profe. ¿Preguntas, dudas? No, profe, ninguna. A ver, otro problema. El problema dice, un termómetro se lleva de una habitación hasta el ambiente exterior. Se saca de la casa, ¿sí? Donde la temperatura del aire es de 5 grados Fahrenheit, ¿sí? Después de un minuto, el termómetro marca 55 grados Fahrenheit. Y después de 5 minutos, indica 30 grados Fahrenheit. ¿Qué le está pasando al termómetro? ¿Se está enfriando? Se está enfriando. El valor de la K va a salir positivo. Aquí el valor de la K salió negativo porque se estaba calentando. ¿Sí? La pregunta que vamos a hacer aquí es ¿cuál era la temperatura de la habitación? ¿Cuál era la temperatura que tenía la habitación? Debe de ser superior a los 55 grados, porque pasado un minuto el termómetro se puso en 55 grados y después en 30. Quiere decir que si se está enfriando, cuando salió de la habitación tenía más de 55 grados. ¿Qué temperatura tenía la habitación? Y entonces, los datos de este problema son los siguientes. El medio ambiente es la temperatura del exterior, estimada en 5 grados. ¿Sí? El termómetro se seguirá enfriando hasta aproximarse a los 5 grados, entrar en equilibrio con el medio ambiente. Entonces, la temperatura del medio, ¿sí?, que lleva el modelo, es igual a 5 grados de temperatura. ¿Y cuáles son las condiciones? Las condiciones son la temperatura
Un minuto después, ¿es de cuánto? 55 grados. 55 grados. Y la temperatura 5 minutos después, ¿es de cuánto? De 30 grados. De 30 grados. Y la pregunta es, ¿y la temperatura cuando lo sacamos? ¿De cuánto es? Esta es la pregunta, ¿sí? ¿Qué temperatura teníamos en el momento en que se sacó de la habitación, que es el instante t igual a 0? Ahora me preguntan por la condición inicial, dándome dos referencias. Como la temperatura del medio es de 5 grados, la ecuación diferencial que yo voy a resolver es la misma solución particular que tenemos, ¿sí? ¿Dónde quedó la solución general? Perdón. Solución general. Es esto. Es la misma solución, solo que la temperatura del medio no son 100 grados. 100 grados era la temperatura del agua en ebullición, donde echamos la barra. Ahora el termómetro lo echamos afuera, al exterior. ¿Qué temperatura tiene el exterior? 5. 5. Entonces, en este problema, la solución general sería esta. T igual a 5 más C por E a la KT. ¿Sí? Lo único que cambia es la temperatura del medio, que vale 5. Y con estas dos condiciones, voy a formular un sistema de ecuaciones. Fíjense bien. Con esta temperatura de 55 grados en un minuto, me queda una ecuación de 55 grados es igual a 5 más C por E elevado a la K multiplicada por el tiempo, que es 1. Esta es la primera condición y se forma esta ecuación. Con la otra condición, ¿sí? Esta es la que está especificando esta condición, ¿sí? Esta es esta condición. Con la otra condición, ¿cómo quedaría la misma solución general? Si T vale 5 y la temperatura es de 30. ¿Cómo quedaría esta ecuación? ¿30 para la temperatura? Igual a 5 más C por E elevado a la K. Por ¿Por 5. cuánto? Por 5. Por 5 minutos. Y tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son C y K. Eso se formuló con esta segunda condición. Necesito resolver simultáneamente estas dos ecuaciones. ¿Cómo le podríamos hacer? Y resolviendo simultáneamente, ¿sí? Pudiera irme paso por paso. Paso el 5 a la izquierda en ambos casos y me quedaría esta ecuación. Si paso el 5 a la izquierda, ¿cuánto me queda? 50. 50. 50. Y desaparece de aquí. Si paso el 5 a la izquierda, ¿cuánto me queda? 25. 25. 25. Y me quedarían así. ¿Sí? ¿Y si las divido? Si las divido, dividiendo las ecuaciones, ¿sí? La de arriba entre la de abajo, ¿cuánto me queda si yo divido 50 entre 25 y esto entre esto? Queda 2 igual a 5K. Cuando dividas esto entre esto, las C se van a cancelar y te va a quedar arriba E a la K
por 1 es K. Abajo, E a la 5K. Si tú haces esta división, te va a quedar E A la 4K. a la menos 4K. ¿Estás de acuerdo? Los De acuerdo. exponentes se restan. Al de arriba le quitas el de abajo. Ujú. ¿Sí? Saca el logaritmo del lado izquierdo. Saca el logaritmo del lado derecho. ¿Sí? Y te queda que K vale logaritmo de 2 entre menos 4. ¿Cuánto es esto? 0.69 sobre menos 4. ¿Cuánto es eso, mire todo? Menos Logaritmo de 2. menos Logaritmo de 2 entre menos 4. 0.17. Los otros dos decimales. 32. 32. Positivo. Negativo, porque tiene el menos 4 abajo. ¿Y el logaritmo de 2 no es negativo? No, me lo da positivo. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Dices que te dio negativo. Sí. ¿Alguien más está siguiendo esto? Sí, profe, me da igual. Sí, profe, sí, da negativo. Ok. Ahorita vamos a ver cómo está esto. Conocido el valor de K, si ya conoces el valor de K, lo puedes sustituir en cualquiera de las ecuaciones. ¿Sí? Sustituyendo K en la primera ecuación, refiriéndome a esta como la primera ecuación, te quedaría lo siguiente. 50 es igual a C por E a la K, que es menos 0.1732. ¿Sí? Despejándose, despejando la C sería igual a 50, ¿entre cuánto? Entre E a la menos 0.1732. ¿Cuánto vale esta C? 59.45. 59.45 grados Fahrenheit. ¿Sí? Me dio lo mismo. Ok. Para terminar, el modelo que tenemos como solución dijimos que era este de aquí. ¿Sí? Este de aquí. Entonces, si la C vale 59.45 y la K vale menos 0.1732, este es el modelo predictivo. ¿Sí? La pregunta que nos hacen, ¿qué temperatura tenía la habitación? La habitación en P igual a 0 está a una temperatura T. Y agarras esta ecuación, cambias la T por 0, la T de tiempo, ¿sí? La cambias por 0. Obviamente,
Esto elevado a la 0 te va a dar 1. Por 59,45 va a dejar el mismo número más 5 y nos va a dar 64. 64.45 grados Fahrenheit. Esta es la temperatura que tenía la habitación. ¿Sí? 64,45 grados. En un minuto bajó a 55 y en 5 minutos bajó a 30. Pero ya pudimos predecir cuál era la temperatura de la habitación. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe, muy bien. En la tarea, en la guía, hay un problema de este tipo, a ver si lo pueden hacer. Y el próximo miércoles seguimos viendo otros tipos de problemas, ¿sale? ¿Está bien, profe? Ok. Pasen bonito día, nos vemos el miércoles. Gracias, profe. Hasta el Buen miércoles. día. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Adiós, chicos.